La civilización maya fue una de las tantas presentes en el continente americano antes de la llegada de los europeos. Es muy conocida por sus grandes estructuras, su cultura bastante rica en conocimiento de las áreas que conocemos hoy y también por sus rituales cuestionables hacia la vida humana. Y por eso hoy me encantaría hablarte sobre la civilización maya. Uno de sus grandes aportes es a una de las grandes áreas del conocimiento que tenemos hoy, como lo son las matemáticas. Crearon un sistema de números vigesimal. En simples palabras, este sistema se basa en que los números se dividen en cantidades entre 20 y 20, o sea, que la numeración se repite cuando se llega al número 20, claramente usando la misma simbología. Acompañado de esto viene el concepto del cero. El concepto del cero apoyó a poder medir grandes cantidades junto con cálculos complejos para los mayas y combinado con el sistema vigesimal tienen una buena sinergia para poder registrar grandes cantidades y registrar cálculos complejos. Otro aspecto a mencionar en lo que los mayas fueron completamente fenomenales es en la astronomía, porque ellos no presentaban herramientas como el astrolabio, el telescopio y solo tenían unas simples varillas con las que podían medir el movimiento de los astros. No obstante, eso no los detenía porque a simple vista podían ver los movimientos tan detallados y describirlos de una manera tan ejemplar que gracias a ellos hoy podemos conocer muchísimos eventos astronómicos. Un aporte bastante importante a destacar es el sistema de calendarios que los mayas hicieron, porque significa que ya tenían una medida de tiempo para los días, las noches y también para los ciclos que ellos iban pasando según su historia. Ahora, este calendario es famoso por decir que el mundo terminaba en 2012, lo cual es una leyenda negra, porque el 2012 solo significaba el fin del ciclo de los 13 bactunes que representa el ciclo del calendario maya. Y en simples palabras, un bactún equivale a 400 años, entonces 13 por 400 nos da aproximadamente 5200 años. Y daba las casualidades de que terminaba en un siglo bastante actual como el siglo XXI y por eso es que se tendía esa leyenda negra. De todas maneras, es sorprendente cómo los mayas usaron este calendario por tanto tiempo. Dejando de lado los aportes increíbles que hicieron al mundo, me encantaría hablar sobre sus rituales que practicaban con la vida humana, en especial con sus ofrendas para los dioses para que ellos pudieran bendecirlos, y comprender también lo poco que les importaban las personas que estaban en lo más bajo de la jerarquía. Un ejemplo de sus curiosos rituales es el culto al cenote sagrado, donde consistía en arrojar personas al pozo en Chichén Itzá del cenote sagrado, por tener la creencia de que este pozo natural era una conexión entre los dioses y los humanos. Las personas a sacrificar normalmente eran doncellas, esclavos y prisioneros de guerra, con la idea de que estas personas eran lo suficientemente valiosas para que los dioses pudieran agradarse, en especial el dios Chaak, la deidad de la lluvia, para que les brindara apoyo con la bendición de la lluvia y poder recuperar todas sus cosechas. Otro gran ejemplo sobre cómo se manifestaban los sacrificios en la civilización maya es el juego de pelota maya, porque más que ser un simple deporte era una representación entre el bien y el mal, los dioses del bien y los dioses del mal para pelear, y por eso la vida y la muerte no era algo simbólico sino que era literal. En este caso no se presenta claramente cuáles eran las personas sacrificadas porque hay muchísimos casos. Algunos presentan que fueron los prisioneros de guerra, otros casos presentan que los perdedores del juego eran los sacrificados y en muy pocos casos se presenta que los ganadores del juego eran los sacrificados en una forma de demostrar honor. Lo que era claro es que el desenlace de cada juego era el sacrificio de una persona o de muchas personas. Algo que es reciente y que fue un descubrimiento que para mí me impactó demasiado para entender cómo estas civilizaciones hacían sus rituales es en Chichén Itzá, en una tumba que se encontró en 2024. En esta tumba se hallaron más de 100 cuerpos de niños entre 3 a 6 años. Lo que por entendido se da es que se vinculaban a rituales con el agua, la fertilidad o la revelación cósmica. Lo increíble aquí no es solo la vida humana, sino que también estaban arriesgando a vidas inocentes para poder cumplir con sus creencias. Y con esto podemos notar la brutalidad que puede tener la religión a tus actos porque crees tú que están justificados solo por confiar en lo que crees.
Lo que te acabo de mencionar solo es una pequeña parte de la gran historia que presentan los mayas, y te invito a conocerla si tienes curiosidad. Lo que hay que aceptar es que sus aportes fueron increíbles para el mundo y también todos sus actos atroces por la religión. En lo personal, no se debe de afirmar de que la vida era mejor o peor antes de la desaparición de estas civilizaciones con la colonización. Lo que sí me gustaría que ustedes pudieran hacer conciencia es que cuando el poder se mezcla con el miedo y la espiritualidad, se crean este tipo de actos en cuestión de poder controlar a las masas, porque esos sacrificios no eran simples rituales, eran una medida de control. Ahora, tampoco es innegable de que estas medidas también eran para mantener el orden, solo que son bastante cuestionables para lo que conocemos hoy como la ética. En conclusión, me encantaría decir que la historia no se compone de blancos o negros, porque hay muchísimos grises. Siempre habrá algo bueno y algo malo sacar de un evento histórico, una persona o incluso cualquier invento. Porque cada hecho que existe en el mundo siempre tendrá un propósito. Me encantaría dejarte una pregunta que nace de mí para dártela a ti. ¿Cuál es tu concepto de espiritualidad? Muchísimas gracias por usar el recurso más importante de tu vida como lo es tu tiempo en ver un video mío. Si te gustó mucho el video, no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campana para no perderte ninguno de mis videos. Toda la información consultada te la dejo abajo en la descripción si tienes alguna duda. Sin más que decir, nos vemos.